la orden de lanzamiento, ¿es posible que se pueda enviar un asistente social para recabar más información sobre Sí, las todo eso es condiciones? previo, todo eso es previo, sí. Sí, todo eso es previo. Porque vos pensás que antes siempre hay un mandamiento de constatación. Y eso es la visita que hace el oficial de justicia indicando las condiciones de el inmueble. Entonces, a partir de ahí hay que tomar varias decisiones, ¿no? Pues no es lo mismo que haya solo adultos, que haya adultos y enfermos, que haya discapacitados, que haya chicos, que haya ancianos. Entonces, todo eso después se va, digamos, trabajando hasta lograr esa resolución como la que les leí recién. Se va trabajando. En ese caso que les mostré, el lanzamiento viene de hace años intentando realizarse. Ya salió tantas veces mal que terminó siendo una sábana. Bueno, chicos, vamos a alargar con el tema de hoy, así no nos vamos tan tarde, que tiene que ver con las resoluciones judiciales. Como les adelanté al principio, nosotros estamos parados en lo que tiene que ver con los actos procesales de el órgano judicial. Nosotros ya vimos actos procesales en general que provocan las partes, ¿no? Escritos y presentaciones electrónicas. Después vimos actos procesales de comunicación y notificación. Entonces vimos notificaciones, vimos oficios, exhortos y mandamientos. Y hoy, para cerrar un poco ya el capítulo de actos procesales, nos toca analizar la producción del propio órgano, ¿no? Del propio órgano judicial. Y nos estamos refiriendo a las providencias, resoluciones y sentencias. Claro, los aspectos teóricos de esto ustedes ya los han visto, ¿no? Acá estamos en la órbita de la clasificación entre providencias simples, resoluciones interlocutorias y sentencias definitivas. Pero bien, nosotros hoy nos vamos a enfocar en los aspectos eminentemente prácticos, ¿no? Porque si ustedes creían que la teoría era difícil, bueno, no, esa es la parte fácil. La práctica siempre se presenta como algo más difícil de hacer y que uno lo tiene que ir acomodando o clasificando. Breve repaso teórico, ¿no? Nosotros tenemos las normas del Código Procesal que traen esencialmente tres tipos de resolución. Providencia simple, artículo 160. Resoluciones interlocutorias, artículo 161. La sentencia definitiva, 163. Después están también las homologatorias en 162. Pero bueno, vamos a ver que esas en realidad se terminan asimilando a alguna de las otras. El cuentito fácil, ¿cuál es? Las providencias simples tienden al desarrollo del proceso, tienen que ver con la gestión del expediente por parte del juez y se dictan sin traslado y no hay discusión previa. Tienden a la evolución del proceso hacia la sentencia definitiva. Las interlocutorias son las que resuelven alguna controversia, ¿no? Previo traslado. Dirimen las cuestiones incidentales. Ahora bien, ustedes saben, porque esto ya lo vieron, que en paralelo al objeto principal del juicio pueden suscitarse cuestiones que si bien son contenciosas, son accesorias. El beneficio de litigar sin gastos, algún planteo de nulidad, la incorporación de terceros, recusación de magistrados, la resolución de excepciones previas, bueno, todo eso son incidentes. Y el juez o jueza los resuelve a través de una sentencia interlocutoria. Y finalmente tenemos las definitivas, ¿no? Que son las que ponen fin al pleito, las que solucionan la controversia adjudicando la victoria o la derrota a uno de los litigantes. Esta es la más fácil de reconocer, chicos, porque es la que básicamente te dice si ganaste o perdiste el juicio. Ojo, ojo, que esta es la definitiva. O sea, se define un poquito también por exclusión.
¿Qué quiero decir con esto? Que salvo que nosotros estemos leyendo una sentencia que le atribuye la victoria o la derrota a uno de los litigantes, será cualquier cosa, pero no es definitiva. Insisto, la definitiva es la que, como dice el 163, declara el derecho de las partes, ¿no? Y mediante una decisión fundada atribuye los laureles o te da la moneda y te va en el barco para el más allá. Entonces, es esa. Porque hay sentencias que te hacen perder el juicio, pero no son definitivas, porque no le dan la razón a nadie. Piensen en la caducidad de la instancia. Caduca la instancia, perdiste el juicio, obvio. Pero no es una sentencia definitiva. Es una de las variantes que vamos a ver ahora desde el punto de vista práctico. Es una interlocutoria con fuerza de definitiva, pero no es la definitiva. O sea, enfoquémonos ahora en la nitidez de esa clasificación. Yo voy a tener, por defecto, van a ser todas providencias simples. O sea, la misma lógica, la misma lógica de siempre. Vamos de regla a excepción. Yo abro la MEP, doy clic en cualquier lado y tengo un 99,9% de posibilidades que esté ante una providencia simple. ¿Cuáles son las excepciones? Que justo esté decidiendo una cuestión incidental, y ahí voy a estar ante una sentencia interlocutoria, y ya, si está decidiendo la suerte del juicio, estoy en presencia de la definitiva, que es una sola. Es una sola. O bueno, si hablamos de sentencia definitiva de Cámara, estaremos en presencia de la segunda sentencia definitiva, pero digamos que tiende a formar una única decisión de parte de los órganos judiciales con vocación de ser la que quede firme. Porque esa es otra cosa que tienen que tener presente, chicos, y no confundirse. Sentencia definitiva no es lo mismo que sentencia firme. ¿Se acuerdan? No es lo mismo. La sentencia definitiva es la que decide la controversia, la que dirime el pleito. Sentencia firme es la que ya precluyeron los recursos o bien se agotaron, ¿no? Por haber sido resueltos. En definitiva, no van a tener ningún problema en reconocer una sentencia definitiva porque es la que va a declarar el derecho de las partes atribuyendo la victoria o la derrota. Bien, hasta acá lo fácil, muy sucintamente descrito la parte fácil. Bien, una cosa que tampoco es un detalle menor, ¿no? Ustedes estarán diciendo, ¿y por qué viene Avan un miércoles a la tarde, hace un frío terrible, a hablar todo esto, que en definitiva es lo mismo, qué sé yo, qué me importa? Bueno, no. Esto es importante porque el tipo de sentencia es el que marca el régimen de los recursos. Es clave entonces, porque no todas las providencias, resoluciones y sentencias son susceptibles de los mismos recursos. No sé si ya andarán por recursos, pero cuando vean la teoría general de la impugnación van a ver que existe algo que se llama principio de especialidad en materia recursiva, ¿no? Entonces, para cada error hay un remedio. Y ahora, yo tengo que saber qué tipo de resolución es para ver qué recurso voy a aplicar. ¿Va de suyo, chicos, ahora que digo resolución y digo recurso? Que estamos hablando de decisiones judiciales, ¿eh? Hablamos de decisiones judiciales. Ustedes me dirán, y sí, es obvio, Guille, si estamos hablando de actos del órgano. Bueno, no va a ser la primera vez que aparece un dictamen del Ministerio Público y uno se pregunta si eso es apelable. Bueno, no. Por favor, les pido, chicos, no vayan a interponer un recurso nunca contra algo que no sea una sentencia. Pues les va a pasar. Un día va a llegar algo y tiene el membrete del Poder Judicial, porque cuando interviene el Ministerio Público emitiendo dictamen, arriba dice Poder Judicial. Si en la provincia de Buenos Aires el Ministerio Público es parte del Poder Judicial. Usan la misma letra, todo. Y vos decís, ¿y esto qué onda? ¿Será apelable? Bueno, no. Los dictámenes no son apelables. Otro día, si quieren, analizamos cómo podemos controvertirlo. Pero los recursos se articulan contra resoluciones judiciales. Todo lo demás, no. O sea, vemos a ver cómo lo intentamos criticar.
pero estamos hablando de recursos que van siempre dirigidos a atacar providencias, resoluciones y sentencias. Lo digo así porque ese tipo de términos, si bien después muchas veces se usan de manera promiscua, tienden a identificar los tipos de resolución. O sea, providencia como sinónimo de providencia simple, resolución como resolución interlocutoria y sentencia como sentencia definitiva. ¿Qué otra cosa nos resulta interesante a los efectos de reconocer el tipo de sentencia? Los plazos. Los plazos para resolver. Providencias simples, 3 días. Estamos hablando para resolver por parte del órgano, ¿no? O sea, vos presentás un escrito, cuando eso se resuelve mediante una providencia simple, 3 días. Las sentencias interlocutorias tienen un plazo de 10 días. Si el tribunal es colegiado, o sea, una cámara, es de 15. Y sentencia definitiva, de primera instancia, 40 días. Y de cámara, 60. Estos están todos en el artículo 34, chicos. 34, inciso 3. Antes, y esto va a título anecdótico, era también importante este tema para ver el régimen de notificaciones. Hoy nosotros ya sabemos que la notificación se practica de manera automatizada y en forma electrónica. O sea que ya medio que perdió, digamos, relatividad desde ese prisma. Está bien, hay algún caso en el que es importante, porque ya vimos que el decreto de rebeldía se notifica en domicilio real, pero bueno, salvo algún caso puntual, no tiene mayor trascendencia a los efectos de las notificaciones esta clasificación. Pero digamos que nos interesa para saber el régimen recursivo y los plazos en los que tiene que resolver el órgano judicial. Una cosa más de tipo terminológico, antes de meternos de cabeza en el tema. Las providencias simples suelen tener bastantes sinónimos, que se los voy a decir para que después no los sorprenda, ¿no? Porque después en la jerga se van como superponiendo, o la gente los va diciendo casi sin pensar y en forma promiscua, y todos quieren decir lo mismo. Las providencias simples, ya dijimos que muchas veces se le dice despacho. Ah, no, me salió un despacho que dice tal cosa. Eso es una providencia simple. Me despacharon tal cosa. Me despacharon, no me hicieron lugar, me despacharon que téngase presente. En la terminología del uso cotidiano, eso es un sinónimo de providencia simple. El despacho. Después, algunos tienen un término concreto que es auto. La palabra auto es sinónimo de providencia simple también. Cuando ustedes dicen auto de tal cosa, eso es una providencia simple. Esto es muy propio del sistema criollo argentino. No empecemos a volar con el derecho comparado porque todos estos términos en otros países quieren decir otras cosas. Estamos hablando, o si nos está viendo alguien que no es de Argentina, esto se aplica acá nada más. Auto es sinónimo de sentencia de providencia simple. Algo similar pasa con el término decreto. El decreto es una providencia simple. Ejemplos, a ver, que se me vengan a la mente. Auto de apertura a prueba. Es una providencia simple. Por eso, chicos, no, y ya acá me empiezo a meter con el tema, no hay que identificar o tratar de encasillar la extensión de la resolución con el tipo, porque a veces vos podés tener una decisión muy extensa de varias carillas y sigue siendo una providencia simple. O sea, rebobinemos. Uno a veces tiende a pensar que la sofisticación de la decisión va un poco de la mano con el tipo de sentencia. O sea, idealmente uno tendería a imaginar que la sentencia definitiva es la más larga
las interlocutorias serán, digamos, extensas pero no tan largas y que la providencia simple son 3 renglones. Bueno, no funciona exactamente así. Fíjense, el auto de apertura a prueba es un despacho o providencia simple que va a decir que la causa tiene hechos controvertidos y conducentes y que hay que abrir a prueba. Y si el proceso es sumario, hago esa aclaración porque el ordinario está disociado, la apertura a prueba del proveimiento, pero en un proceso sumario va a incluir la apertura a prueba propiamente dicha y después el proveimiento de la prueba, o sea que va a decir cuáles son los medios que se van a producir por el actor y por el demandado. Entonces puede tener varias páginas de extensión. Y claro, si nosotros venimos con ese preconcepto, te deja dudando, porque vos ves una resolución de 4 o 5 carillas y decís, ¿esto será una interlocutoria? Bueno, no, sigue siendo una providencia simple. Eh, Hablando de decretos, el decreto de rebeldía es una providencia simple, chicos. Es una providencia simple. Entonces, repasando, cuando escuchan la voz auto es una providencia simple. Y cuando escuchan la voz decreto también. Y en general, el sinónimo más abarcativo es la palabra despacho. Y el más habitual. Le diría que la voz despacho se usa más que providencia simple. Pero es un término, a ver, es técnico, pero a la vez es vulgar. O sea, yo no le diría al juez el despacho de fecha tal. Algunos lo hacen, para mí no es muy elegante. Me referiría a la providencia de tal fecha. Fíjese, doctor, la providencia de tal fecha o de tal foja. No le diría el despacho. Eso es más un vocablo más de la jerga. Sin perjuicio de que es común a veces verlo en los escritos. Yo no lo usaría. Sigamos adelante. ¿Cómo se empieza a complicar el cuadro este que nosotros analizamos desde lo teórico? Con las providencias simples, o sea, seguimos en la simple, ¿no? Pero que causan un agravio. O sea que sin tener sustanciación y respondiendo a pedidos de las partes y que son, digamos, de gestión, provocan un perjuicio. Y ahí, fíjense, se va poniendo cada vez más difícil, chicos. Ahí hay que distinguir si el perjuicio es irreparable o no. Volvemos atrás. Tenemos providencias simples que son de gestión, van para adelante el proceso, todo bien. Ahora, de todas esas, algunas nos pueden provocar un perjuicio. Y de sobrepique hay que ver si este perjuicio es irreparable o no lo es. Porque ahí va a estar la clave entre la apelación y la revocatoria. ¿Por qué? Porque las providencias simples son susceptibles de revocatoria, recurso o remedio de revocatoria. Ahora, cuando causan un gravamen irreparable, o sea que no puede ser subsanado más adelante, se abre también la posibilidad de apelar. No sé si ya llegaron al recurso, pero esta es la famosa revocatoria con apelación en subsidio. Es una providencia simple que causando un gravamen irreparable me permite también apelar. No vamos a hablar de ese escrito porque nos toca más adelante, pero digamos, este es el momento. Bueno, ahora se estarán preguntando cuáles son, ¿no? Estas providencias simples que terminan agraviando irreparablemente a la parte. No voy a hablar de las que no tienen un gravamen irreparable, porque bueno, uno se puede sentir agraviado de cualquier cosa, ¿no? O sea, providencia simple, me siento agraviado, bueno, tengo por lo menos la revocatoria. Pero es interesante distinguir las que nos permiten también apelar. Fíjense los ejemplos que les voy a proponer y lo van a ver con bastante claridad. La sentencia que rechaza la incorporación de documentos. Imagínense, incorpora un documento al proceso y el juez ese día se levantó de mal humor
y en vez de ponerme el famoso téngase presente y hágase saber, o téngase presente traslado a la contraria por el término de 5 días, ese día había perdido su equipo y me dice, siendo el documento impertinente y extemporáneo, rechácese su incorporación. Bueno, esa es una providencia simple. Ahora, me está provocando un perjuicio. Y no solamente me perjudica, sino que yo no voy a poder más adelante meter ese documento. Entonces, en ese caso estaría ante una providencia simple apelable. Lo mismo puede pasar con la providencia simple que me rechaza el hecho nuevo. ¿Te acuerdas del hecho nuevo? Es el que sobreviene hasta 10 días de la apertura a prueba. Ese día la jueza estaba de mal humor y me dice, no, ¿sabe qué? El hecho nuevo no al lugar. Bueno, yo no tengo otro momento, es ahora. Se transforma en apelable. Acá se la voy a complicar todavía más. Todavía más. Porque nosotros también tenemos un pensamiento lineal y digamos como que las cosas funcionan como compartimientos estancos. Y no, en la realidad no, se presenta todo de manera caótica. Hay resoluciones que tienen tipo de providencia por partes. O sea, yo puedo tener una resolución interlocutoria, pero que contiene párrafos que son providencias simples. O puedo tener una providencia simple larga, que son todas providencias simples distintas en el mismo despacho. Fíjense este ejemplo. Primer despacho, ¿no? La Plata, 26 de junio de 2024. A la demanda interpuesta por Guillermito Abán, téngase presente, téngase por parte, téngase por denunciado su domicilio real, constituido el procesal. Punto y aparte. Téngase por abonado el anticipo previsional y el bono de la ley 8480. Punto y aparte. De la demanda articulada, que tramitará según la regla del proceso sumario, traslado a la contraparte por 10 días. Punto. Notifíquese. Se le hace saber a los litigantes que la presente demanda tramitará bajo el protocolo de oralidad que implementa el proceso por audiencia en la justicia civil. Bueno, y así. Ahora, cada uno de esos párrafos, yo podría agraviarme de manera independiente de cada uno. Por ejemplo, el anteúltimo, el que habla de imprimir un trámite, en esa parte es una providencia simple y podría llegar a causar un gravamen. Fíjense el ejemplo que les voy a dar. En los procesos de consumidores y usuarios, la ley 13.133 nos dice que el proceso de consumo va a seguir las reglas del procedimiento más breve, que para nosotros es el sumarísimo. Ahora, podría ser que el juez siga las reglas del sumarísimo, como dice la ley, y que la empresa se agravie, que diga, no, esto es muy complejo. Me aplica el sumarísimo y tenemos una cuestión compleja. Y plantea por vía de recurso que debería ser sumario. Esto es habitual, y pasa. Ahí está bien, la Cámara después muy probablemente confirme la decisión del juez de primera instancia, en ocasiones muy raras revoca, pero está claro que es un recurso admisible. O sea que se va a tratar. No es inapelable. Está bien, después podemos entrar en la discusión. Ahí después, si nos ponemos mucho más finos, yo acá no quiero profundizar demasiado porque lo vamos a ver en recursos. El juez de primera instancia podría llegar a decir que eso es inapelable y rechazar el recurso intentado, digamos. Pero bueno, después se podría abrir la vía de la queja y después la Cámara en general de ese tipo de recursos los trata. O sea que en general estamos en condiciones de afirmar que eso puede provocar un agravio y que es materia apelable.
Pero fíjense, todo lo otro que yo les recité, no. O sea, no. Digamos, yo me agravio solamente de eso. Entonces, en una misma resolución a veces hay que distinguir los párrafos porque pueden tener diferente naturaleza. O sea, estas cosas también pueden surgir en una definitiva, ¿no? Yo por ahí di el ejemplo del primer despacho, que es el más fácil de tantear, por lo menos a esta altura de la materia. Pero una sentencia definitiva podría tener algún párrafo que por partes sea providencia simple. Más ahora que está vigente el proceso electrónico y que el juez tiene posibilidad de vincular los escritos que está despachando, ahora es todavía más habitual. ¿Por qué? Porque la sentencia definitiva podría empezar con algo que diga, escrito número 100.551, y abajo lo despacha. Téngase presente, hágase saber. En respuesta al escrito 100.542, téngase presente lo peticionado, libres el oficio. En respuesta al escrito 1544, y ahí empieza. La Plata, tal fecha, autos y vistos, y considerando tal y tal cosa, resuelvo. Entonces, en esa parte es definitiva, pero quizás resolvió otras cosas antes o después y son providencias simples. O sea que en esto van a tener que meter la lupa a morir, porque viene todo mezclado. Ojo, chicos, cuando lo tenemos incorporado es bastante fácil de reconocer, pero es como un ejercicio. Después de las vacaciones, cuando empecemos con el ejercicio de seguimiento de causas, todo esto les va a resultar más dinámico. Y al final del curso lo van a poder distinguir sin ningún tipo de problema. Sigamos adelante. Sigamos adelante, porque ni siquiera empezamos. Después vienen las interlocutorias. Ah, no, esperen, porque tenía más ejemplos. Tengo más ejemplos para que lo sigan pensando. Ya hablamos del trámite. Fíjense, esta me pasó una vez. Una providencia que ordena readecuar la demanda o modificar la pretensión. El juez te dice, mira, loco, no, tu demanda no está bien escrita. Tenés 5 días para readecuarla. Eso es una providencia simple. Ahora, ciertamente te puede causar algún agravio, como pasó en mi caso. Esto está bien, ustedes podrán decir, qué arrogante Guillermito. A mí lo que me parece es que la jueza no la entendió bien la demanda, no la entendió. Entonces, ¿qué dijo? Mira, esta pretensión es incompatible con esta. Entonces, te doy 5 días para que readecúes las pretensiones. Claro, como nosotros no queríamos aflojar ni un centímetro, ¿qué hicimos? Recurso. ¿Cuál? Revocatoria con apelación de subsidio. Entonces dijo, a la revocatoria, insisto en lo que ya dije, no al lugar. Y al recurso de apelación, rechácese. Así, de pechito. Por inapelable. Bueno, nos fuimos en queja a la Cámara. La Cámara consideró el recurso como admisible, o sea, lo consideró apelable, y después ¿qué dijo? Que en el caso puntual eso formaba parte de las potestades instructorias y ordenatorias de la jueza. Entonces perdimos el recurso y tuvimos que readecuar la pretensión. A veces se gana y a veces se pierde, o sea, no hay que ser tampoco un cascarrabia. La Cámara dijo eso, ya está, ¿viste? ¿Qué vamos a hacer? ¿No vamos a ir a la Interamericana? 5 años con la... No, bueno, a la acomodar las pretensiones y listo. Es un típico caso donde ustedes tienen que poner en la balanza qué es lo que van a hacer con las pretensiones del cliente. Si lo van a arrastrar a una contienda interminable, o bueno, readecúan y listo. Pero fíjense cómo eso te puede causar un agravio, porque no hay otro momento para repararlo. Es ahora. Y tengo más, y acá es donde se empieza a complicar. Piensen en el rechazo in limine de la demanda. Esta también me pasó una vez. Ya están pensando qué burro van. Me viene a enseñar procesal y al final pierde los recursos. Y le rechazan in limine las cosas. Bueno, no, te pasa más seguido de lo que uno cree. ¿Qué había pasado en este caso?
Una pretensión medio rara. El caso era un chino, chicos. No, no se lo voy a contar ahora porque vamos a estar hasta las 3 de la mañana. Pero bueno, lo planteamos como amparo. Habíamos estudiado la jurisprudencia, vimos que algunos jueces lo tramitaban, otros no. Bueno, con tanta mala leche que nos cayó en un juzgado de los que no compartía el criterio. Entonces, ¿qué dijo? No habiendo, digamos, una cuestión constitucional y bla, 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 esta no es la vía pertinente, rechácese in limine. Listo, a la ducha. Ahora, esa es una providencia que acá es donde yo le quería contar que se complica, porque naturalmente debería ser interlocutoria esa sentencia. Ahora, fíjense lo complicada que es la realidad, porque yo ya le estoy anticipando que debería ser interlocutoria y ustedes estarán esperando la parte del traslado. Bueno, pero usted me acaba de decir, Abán, que las interlocutorias se resuelven previo traslado. Sí, salvo las que le llaman interlocutorias anómalas, que justamente son sin traslado. Y este es un ejemplo. El rechazo in limine debería ser una interlocutoria. ¿Por qué? Porque el juez da fundamentos. Te dice, y considerando, no, perdón, autos y vistos, que fulanito con el patrocinio de Mengano inició una demanda de amparo, que tal, tal y tal cosa. Y considerando que no hay cuestión constitucional, que no hay arbitrariedad, que no hay legalidad manifiesta, bla, 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 resuelvo. Por no ser el carril procesal idóneo, rechazar la acción de amparo articulada. O sea, eso es una típica interlocutoria. Anómala, porque no hay traslado previo. El problema es que muchas veces se hace con forma de providencia simple. Entonces tenemos una categoría más. Es la providencia simple que debió ser interlocutoria. Fíjense cómo se complicó. Todavía no llegamos a interlocutoria y ya vimos como 4 variantes, ¿no? Ya tenemos providencia simple. Providencia simple que causa agravio. Esa se subdivide, porque el agravio puede ser reparable o no reparable. Si es irreparable, se puede apelar. Si no, solo revocatoria. Y tenemos también la providencia simple que debió ser interlocutoria. El mejor ejemplo puede ser el de rechazo in limine. Pero hay más. Hay más. La aprobación de liquidaciones, ustedes fíjense, la liquidación de una deuda es una típica cuestión incidental, porque uno dice, mira, me debes tanto, esto lo vamos a ver cuando veamos ejecución de sentencia, porque las liquidaciones se practican a la hora de cobrar una sentencia. Entonces el que la hace dice, mira, me debes tanto, porque tenemos el capital, tenemos los intereses, tenemos las costas, le pasa factura. El otro lo contesta y el juez resuelve, aprobando o rechazando la liquidación. Eso debería ser resuelto a través de una sentencia interlocutoria y muchas veces se le da forma de providencia simple, ya sea por descuido, estas cosas a veces pasan por maldad también. No, siempre hay que pensar de buena fe, ¿no? Pero yo tampoco lo voy a venir acá a engañar. A veces hay maldad. ¿Y cuál es la maldad? Complicártela, porque vos, ¿cuál es el brete para un abogado? Que vos necesitas articular recursos, te pones a analizar qué tipo de sentencia es y te da que es simple y tiene un régimen recursivo distinto que el de las interlocutorias. Bueno, obviamente no es un problema tan grave porque como las simples con gravamen irreparable son apelables, en definitiva siempre tenemos la apelación. Pero la pregunta es si me corre la revocatoria. Bueno, ¿ustedes ya vieron recursos, chicos? ¿Llegaron hasta ahí? No. No. No, ahí Norberto me hace que no. Bueno, no se la voy a spoilear, no se lo voy a spoilear, pero va a haber una clase que creo que esto lo da Agustín, la teoría del recurso indiferente. Esa es una típica clase que los alumnos miran el banco y dicen, ¿por qué estoy acá? Me hablan de teoría de Alemania, de el fallo, no sé, Incitari, creo que era. No, no Incitari no. No me acuerdo. Bueno, es por esto, chicos. Lo que a veces nosotros creemos que es la obra cúlmine de la teoría, de la dogmática, que no sirve. Para eso se inventó la teoría del recurso indiferente.
un abogado que le resolvieron cualquier cosa y como vos tenés principio de especialidad, dijo, bueno, mira, los recursos yo te tiro con esto, qué sé yo. Entonces, esa es la teoría del recurso indiferente, creada para cuando no se sabe cuál es el recurso que va. Bien, sigamos adelante. Vamos a las interlocutorias. Ya a esta altura hablar de interlocutorias ya parece que es la más fácil de todas. Cuestión incidental, en general va con traslado previo, la famosa sustanciación, o sea, se escucha las dos partes y después se resuelve. Y se dan fundamento, porque quizás eso es lo que tienen de común las interlocutorias con las definitivas, ¿no? El relato de los antecedentes de la controversia, los considerando que son los fundamentos de la decisión y el fallo propiamente dicho, que incluye también la regulación de honorarios. Eso lo tienen en común, la interlocutoria y la definitiva. La gran diferencia es que una resuelve el pleito y la otra no, cuestiones totalmente accesorias. Ahora, ¿qué ocurre? Como les decía recién, hay algunas interlocutorias que son anómalas porque no tienen traslado previo. Esta de que les comentaba recién, del rechazo in limine, es un buen ejemplo, pero también ocurre con algunas medidas cautelares, donde hay bilateralidad postergada, o sea, la oportunidad para la otra parte de manifestarse viene después. ¿Después de cuándo? Después de que se trabó la medida. Las cautelares clásicas, chicos, me refiero al embargo sobre todo, salen por providencia simple. O sea, el día que ustedes vean un embargo, una orden de embargo, eso es una providencia simple. Ahora, las cautelares no tan clásicas, como por ejemplo las medidas innovativas o la famosa medida de no innovar, ese tipo de medidas, como a veces importan una tutela anticipada, dan fundamentos. Entonces son interlocutorias. Ahí está la onda. Algunos autores se refieren a interlocutorias anómalas. A mí, la verdad, chicos, les soy sincero, lo de interlocutorias anómalas no me cuadra mucho. Me gusta más pensar que la interlocutoria toma una decisión trascendente que no es decidir, o sea, dirimir la controversia de fondo. Y cada vez que pasa eso, chicos, hay que dar fundamento, o sea, es la esencia de la jurisdicción. O sea, me parece que va por ahí. No sé si tiene tanto sentido encasillar la interlocutoria con la sustanciación previa. Porque si nos ponemos a analizar, hay muchos ejemplos de interlocutoria que no la tienen. Lo que pasa es que lo normal y habitual es que la tengan. Ejemplos de interlocutoria. Ya algunas las comentamos, pero las vamos a repetir. El beneficio de litigar sin gasto, por ejemplo, una típica cuestión incidental que se concede o se rechaza por sentencia interlocutoria. La resolución de excepciones previas, ¿no? Excepciones previas. La incorporación de terceros, fíjense, esto también puede ser una cuestión, dar lugar a una cuestión incidental. Me refiero a cuando alguien solicita que se incorpore un tercero y la otra parte se niega. Entonces, eso técnicamente es un incidente, se va a resolver a través de una interlocutoria. Los planteos de nulidad, la caducidad de la prueba, ¿qué más? Bueno, creo que esos ejemplos son bastante elocuentes. Repito, resolución de excepciones, planteo de nulidad, beneficio para litigar sin gastos, la redargución de falsedad también lo es, y las medidas cautelares materiales, como le llaman, ¿no? Las que tienden a modificar la realidad. Esas tienen forma de sentencia interlocutoria. Y les voy a tirar un tip, chicos, que con esto no van a fallar. Con esta no fallan. La interlocutoria se registra. Hay un libro de registro electrónico de sentencias. Antes era de papel, ¿no? Ahora es electrónico. Las interlocutorias se registran, chicos. Así que la aposta, si ustedes empiezan a mirar
y arriba dice número de registro, es interlocutoria. O sea, dice número de registro y no es la definitiva, porque la definitiva también se registra. Pero con esa no van a tener problema en reconocer. Ahora, si ustedes ven que dice número de registro, y les digo más, a veces dice libro de sentencias interlocutorias, número de registro tal. Ya está, o sea, tiene el rótulo de interlocutoria. Pero bueno, no se confíen con eso, el ojo tiene que estar entrenado, o sea, no atrofiemos nuestra capacidad para reconocer el tipo de providencia. ¿Qué más? Bueno, en general toda vez que haya una cuestión incidental. Después tenemos, fíjense, el caso del artículo 162, las sentencias homologatorias. Yo les decía, guarda que esta no es una categoría independiente porque lo que hace el código es una remisión. Dice, mira, cuando la sentencia homologatoria aprueba el acuerdo al cual llegaron las partes, tiene forma de providencia simple. Cuando rechaza el acuerdo, tiene forma interlocutoria. Esto, chicos, está apoyado en el sentido común, ¿no? Pues estamos hablando de derecho privado y patrimonial, civil y comercial. Entonces, lo que acuerdan las partes siendo derechos disponibles, la verdad, chicos, que el juez mucho para decir no tiene. Si vos querés dar todo a cambio de nada, no hay ningún problema. Pero ninguno, ¿no? Si vos firmás un acuerdo que diga, mira, yo le voy a dar todo a Norberto a cambio de 0 pesos. El juez lo va a leer y te va a decir, está bárbaro, no hay problema. Si no homologa, tiene que dar explicación, tiene que dar razones. Y por eso ahí sí toma forma interlocutoria. Esto en civil ocurre poco, pero bueno, podría ser que haya involucrados derechos de consumidores y usuarios, derechos de personas en algún grado de vulnerabilidad, o niños, niñas y adolescentes, y surja algún reparo para homologar. Podría ser. En ese caso da fundamentos y tiene forma de homologatoria. Me quedaron las interlocutorias con fuerza de definitiva, chicos. Que esas las mencioné al principio, medio al pasar, pero que hay que considerarlas porque también son importantes. Ya fíjense que en grado de evolución ya estamos, en el iceberg ese ya estamos casi al lado de la definitiva. Porque ¿qué pasa acá? Estamos hablando de una interlocutoria que termina el pleito. Pero yo le dije, guarda, porque esa no es la definitiva. Es interlocutoria con fuerza definitiva. Y ahí tenemos, por ejemplo, la que declara la caducidad de la instancia. Esa, chicos, es el mejor ejemplo. Porque ahí, ¿qué está ocurriendo? Por el paso del tiempo, sin actividad procesal, nos permite asumir que hay por parte del actor un abandono de la instancia. Entonces, a pedido de parte y previa intimación, y sin haber actividad procesal luego de esa intimación, el juez o jueza puede declarar la caducidad de la instancia. Ahora, ciertamente para el litigante es una decisión que hace terminar el proceso. Ahora, no es la definitiva, chicos. No es la definitiva. Porque no está diciendo que alguien tiene razón. O declarando el derecho de los litigantes, como dice el 163. No, está diciendo, mira, pasó el tiempo. No hay actividad procesal. Bueno, listo, chao. Ahora, eso es una interlocutoria. Y no es definitiva. Es interlocutoria con fuerza definitiva. Mezclándolo también, o sea, la otra cara de otro ejemplo que ya vimos, el rechazo in limine, cuando está correctamente formulado, también es una sentencia de carácter interlocutorio con fuerza definitiva. Y finalmente la más fácil de entender, ¿no? Que es la sentencia definitiva del artículo 163, que como ya lo dijimos, dirime la controversia declarando el derecho de las partes. A uno le pone los laureles, a otro le pone el bonete y lo manda a la esquina. Y esa
es la única, ¿no?, sentencia definitiva que trae el procedimiento civil. Para cerrar, vamos a ver algunos ejemplos, empezando por lo más sencillito. A ver, esperen que abro unas cuantas, que las tenemos todas acá. Esperen, las voy a ir abriendo. Comentamos dos o tres, las más interesantes, ¿no? Como tener ejemplos, tenemos para ser dulce, pero vamos a ver algunos de los más simples. A ver, esperen, caducidad de instancia, beneficio. Bien, vamos abriendo. Y ya con esto nos retiramos. A ver, a ver, a ver. Fíjense, providencia simple, de la más sencilla que puede haber en el universo, el famoso agréguese y téngase presente. Fíjense, requisito que pide el código procesal, lugar y fecha, la resolución o providencia, y fíjense, en este caso es del secretario. Miren qué interesante. Fíjense que el otro día comentábamos el artículo 38. Una de las facultades del secretario es la de emitir providencias simples. Fíjense, providencia simple del secretario, agréguese y téngase presente. Acá se habrá incorporado algún documento, el juez dispuso, o en este caso el secretario, agregarla al expediente. Bien, vamos a alguna un poco más sofisticada. Providencia simple, primer despacho. Y acá les va a hacer sentido algo que les comenté respecto de que hay que ver párrafo por párrafo. Este es un típico primer despacho. Fíjense todas las cosas que dice. Punto 1. Referencia a la mediación. Se tiene concluida por imposibilidad de notificación. Al demandante, por presentado y por parte, denunciado el domicilio, constituido el procesal. A Guillermito también, constituido el electrónico. Bien, esta es una aclaración respecto del electrónico. Bla, bla, bla. Se hace saber a las partes que a partir del 1 de agosto de 2015 entró en vigencia el Código Civil y Comercial. Y acá nos va a aclarar la aplicación temporal. Fíjense, esto porque el hecho había sido anterior a la vigencia del código. Entonces aclara vigencia temporal y esto, fíjense que también es interesante. Habla de la producción y de la valoración de la prueba. Se hace saber a las partes que conforme al principio probatorio emergente de 1736 Código Civil y Comercial, la carga de la prueba corresponde a quien la alega, excepto que la ley la presuma. Y después te habla de que va a aplicar la carga dinámica de la prueba. A ver, ¿dónde está eso? Acá está. En honor al principio de buena fe, colaboración con la Administración de Justicia en la búsqueda de una verdad objetiva, será tenido en cuenta al momento de valorar la prueba incorporada a las actuaciones, la conducta desplegada por las partes, y según cada una se encontrará en mejor posición para acreditar la existencia de culpa o dolo, con referencia al 1735, que es el que habla de la carga dinámica probatoria. Ya fíjense, y miren lo largo que es, y sigue siendo un primer despacho, una típica provincia simple, ¿no? El que le imprime el trámite. Tramitará según las reglas del proceso sumario, traslado a la contraria por 10 días. CITES en garantía, a protección mutual seguros. Y medidas instructorias varias, ¿no? Informe de dominio del auto, por cumplido anticipo y bono. Se deja constancia que está en trámite el beneficio. Y bueno, y sigue. Pero fíjense cómo cada uno de estos párrafos tiene disposiciones totalmente independientes entre sí, que pueden llegar a provocar en parte agravio y en parte no. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Veamos alguna interlocutoria.
A ver. Esta es la que me clavaron con el amparo. Mirá, justo la tenía acá. A ver. Fíjense, acá ya te la va tirando, ¿no? Autos y vistos y considerando. Acá ya, como lees esto y ya te das cuenta que es interlocutorio. Por la estructura. Por la estructura. El autos y vistos ya te dice que hay interlocutorio. Y te habla del amparo, que constituye un remedio excepcional, bla, bla, bla. Que acá lo que quería la litigante era que cesen los descuentos sobre el salario. Sigue explicando. Más fundamentos. Resuelvo. Desestimar in limine la acción incoada. Rechazo in limine. Ahora fíjense, esta está correctamente formulada. Tiene estructura de interlocutoria. Te das cuenta porque dice regístrese, ¿no? Al registro de sentencias interlocutorias. Bueno, notifíquese y lo que vimos arriba. Fíjese que acá está el espacio para el número de registro. Registro, número. Ya ves esto y te das cuenta que es interlocutoria. Y por la estructura, ¿no? El relato de los antecedentes, los fundamentos, y en un punto dice resuelvo, y encima hace referencia a las costas, en este caso sin costas porque no hubo traslado, no hubo nada. Típica sentencia interlocutoria con fuerza definitiva. Fíjense cómo también es un ejemplo de definitividad en la decisión. Otra más, parecida, interlocutoria con fuerza definitiva. Caducidad de la instancia. Una vez más, ya te das cuenta que es interlocutoria, fíjense. Y considerando, ya está. Fundamento, 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 resuelvo. Declarar operada la caducidad de la instancia. Aplicar las costas a la actora, regístrese. Esto no tiene sentido leerlo porque habla de todas las condiciones para que opere la caducidad. Bien, una interlocutoria un poquitito más sencilla, digamos, interlocutoria clásica, la que concede el beneficio. Una vez más, una frase bastante sugerente, autos y vistos. Ah, fíjense chicos, miren, este también es ejemplo de lo que hablaba a lo último. La resolución mezcla esto de acá, esto que voy a pintar acá, esto es una providencia simple. ¿Ven? Proveyendo el escrito de Fojas 34, téngase presente el nuevo domicilio constituido. Notifíquese con copias. Esto es una providencia simple. Y a partir de acá es la interlocutoria. ¿Ven que dice proveyendo a Fojas 34? Tal cosa. Esto es simple. Y esto es interlocutorio. Fíjense lo que les decía hoy. No tiendan a asimilar lo extenso con lo interlocutorio. Porque fíjense que esto tiene naturaleza interlocutoria y es un párrafo chiquitito. Autos y vistos, de conformidad con lo pedido, bla, 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 que el código dice tal y tal cosa, y con la prueba ofrecida, rendida, tengo la convicción de que no hay recursos patrimoniales para afrontar el juicio. En consecuencia, le dan el beneficio de litigar sin gastos, con el alcance que determinan las citadas disposiciones del artículo 84 del mismo código. Entonces le concede al litigante el beneficio. Entonces, fíjense cómo también es un ejemplo de que la extensión no tiene nada que ver con la naturaleza. En un parrafito tenemos la interlocutoria. Fíjense que hace referencia al registro. Regístrese. Bueno, y para finalizar, una sentencia definitiva. Esperen, esperen. Acá está, para que hoy estoy mostrando toda la que perdimos.
Para que no digan, Avan nos muestra todas las que gana y se hace el canchero por internet. Tenemos acá un típico rechazo de demanda. Ahí tendría que estar abriendo. Ahí está. Liliana contra Fisco de la provincia. Lugar y fecha. Y visto las presentes actuaciones, resultandos. Y acá hace todo el relato, descripción de los antecedentes, ¿no? Petición al pago de indemnización, refiere que tal cosa, menciona que el 28 de diciembre tal cosa, denuncia que, refiere que, bueno, sigue, sigue. Y considerando, y acá empiezan los fundamentos, que el tema de decidendum es tal cosa, que de las actuaciones administrativas surge tal cosa. Ven que hace un relato circunstanciado, ¿no? De la prueba. Sigue, sigue, sigue. Perdón el scroll, ¿eh? Sigue. Sigue. Y resuelvo. Rechazar la demanda interpuesta en todas sus partes, se nos mató. Dejar sin efecto la cautelar. Costas por su orden. Regístrese y notifíquese. Vieron que en este caso sí, obviamente que la definitiva tiene un poquito más de extensión por la entidad. El juez se toma el trabajo de circunstanciar no solamente la plataforma fáctica, sino la prueba que va a tomar como fundamento de la decisión y más adelante dentro de los fundamentos, los que son de tipo jurídico, o sea, sigue toda una línea de razonamiento que es de carácter lógico, ¿no? Como se acuerda, premisa mayor, premisa menor, y la conclusión que es la decisión que toma. O sea, en el caso de la definitiva sí suelen tener cierta extensión. Por la entidad y por el carácter que tiene, ¿no? Terminando la litis, dirimiendo el pleito y adjudicando el derecho de las partes, en general es larga. Bien, llegamos hasta acá. ¿Preguntas? ¿Consultas? Bueno, chicos, nos vemos el día sábado. Si tienen consultas, por favor, les pido, las planteamos el sábado. Vengo, miren, un reloj suizo, 19:59. Les mando un abrazo grande, después les subo la grabación y les Chao, prometo profe. que el sábado están las notas. Bárbaro, gracias. Hasta Les luego, mando un profe. abrazo. Gracias, Nos hasta luego. vemos. Vamos, hasta luego. Hasta luego, profe. Chau, chau.